La administradora prohibió las visitas después de las 8 p.m., pero sus propias fiestas duraban hasta la madrugada. Cuando descubrí su hipocresía, un mundo de mentiras se derrumbó, revelando un esquema que conmocionó a todo el condominio. Una historia de valentía, justicia y redención que cambiará tu visión sobre el poder y la comunidad. Prepárate para un viaje emocionante. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo esta increíble transformación. Vaya, vaya, vaya. ¿Así que crees que conoces el significado de la hipocresía? Déjame contarte una historia que hará que te hierva la sangre como a mí. ¿Conoces a ese tipo de persona que crea reglas absurdas para los demás mientras ella misma hace lo que le da la gana? Pues sí, mi querida administradora era el ejemplo perfecto de eso. Y yo, una maestra de piano jubilada de 67 años, que siempre evitó las confrontaciones, terminé convirtiéndome en su peor pesadilla. Imagínate, 8:15 p.m. de un jueves. Mi mejor amiga Teresa toca el timbre de mi departamento. Trajo una botella de ese vino tinto que adoramos y unas galletitas caseras que solo ella sabe hacer. Un plan perfecto para dos señoras que solo querían ponerse al día. Pero antes de que pudiera decir «pasa», escucho esa voz que ya me daba escalofríos. Las visitas después de las 8 p.m. están estrictamente prohibidas por el reglamento del condominio. Era Margarita, la administradora, con esa ridícula tabla, con clip que parecía una extensión de su brazo. ¿Quién diablos se creía que era? ¿Inspectora de salubridad? ¿Agente de la CIA? Acababa de mudarme al condominio Los Girasoles después de un divorcio devastador que puso fin a 40 años de matrimonio. 40 años, mi gente. Y todo lo que quería era un poco de paz y compañía. Pero no. La guardiana de las buenas costumbres tenía que aparecer para arruinarlo todo. Disculpe, no sabía de esa regla, murmuré, mientras veía cómo los ojos de mi amiga se abrían como platos por la vergüenza. Se despidió rápidamente, y yo me quedé allí con un sabor amargo en la boca que no era del vino que no pude beber. Mientras cerraba la puerta, vi a la administradora anotando otra infracción en su preciada tabla. Era la tercera ese mes. Las otras dos, esas fueron imperdonables. Recibir a mi hijo que vino a traerme mis medicinas a las 8:05 p.m. y dejar que mi nieta de 8 años corriera por el pasillo cuando vino a visitarme un domingo por la tarde. Crímenes atroces, ¿no es así? Deben estar pensando, ¿por qué no quejarse? ¿Por qué no imponerse? Bueno, después de mi inesperado divorcio, mi autoconfianza estaba al mismo nivel que mis ahorros, prácticamente inexistente. Cuando tu esposo de 4 décadas decide que prefiere vivir con su instructora de pilates, 20 años más joven, empiezas a dudar de todo, incluso de tu capacidad para enfrentar a una administradora con complejo de dictadora. Durante 35 años, enseñé piano a niños. Siempre fui paciente, organizada, detallista. Mis alumnos me adoraban, pero ninguno de ellos me vio perder la compostura jamás. La maestra Elena nunca levanta la voz, decían. Si me vieran ahora, planeando una revolución contra la administradora de mi edificio, probablemente no lo creerían. Fue en la tercera semana después del incidente con Teresa que la hipocresía mostró su fea cara. Eran las 11 p.m. de un jueves, y yo estaba en la cama intentando dormir mientras leía una novela rosa para alejar los insomnios que me perseguían desde el divorcio. Fue entonces cuando escuché música, risas, voces. Todo venía del departamento, de arriba justamente donde vivía Su Majestad, la administradora Margarita. Espera un momento. Estaba teniendo alucinaciones auditivas. La misma mujer que prohibió visitas después de las 8 p.m. estaba dando una fiesta hasta altas horas. Nada de alucinaciones. La música estaba tan alta que podía distinguir perfectamente las canciones de Juan Gabriel. Y por el ruido de tacones en el piso, había gente bailando allá arriba. Mucha gente. Me enfurecí, por supuesto, pero también estaba confundida. ¿Por qué nadie se quejaba? ¿Por qué nadie tocaba a su puerta exigiendo silencio? Al día siguiente, todavía intrigada, toqué a la puerta de mi vecina, doña Carmen, una repostera jubilada de 78 años que vivía en el edificio desde hacía más tiempo que nadie. Ay,
Mi hija, eso no es novedad, susurró jalándome hacia adentro de su departamento, como si estuviéramos en una operación secreta. Todos los jueves es lo mismo, pero nadie tiene el valor de confrontarla. Ya ha expulsado a 3 vecinos con multas absurdas hasta que se cansaron y vendieron sus departamentos. Casi me voy de espaldas. ¿Cómo que expulsado? Doña Carmen me ofreció un café, de esos cargados que te hacen erizar la piel, y me contó todo. En los últimos 2 años, desde que Margarita asumió como administradora, el condominio Los Girasoles se había transformado en un régimen totalitario, digno del libro de historia, reglas arbitrarias, multas exorbitantes, persecuciones personales, y quien se atrevía a protestar recibía aún más multas, hasta rendirse e irse. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su interés en todo esto?, pregunté, mientras tragaba aquel café que parecía más combustible para cohetes. Nadie lo sabe con certeza, respondió doña Carmen, pero hay rumores sobre un hombre que aparece en sus fiestas, un político local interesado en el terreno al lado del condominio. Y fue allí, en ese momento, tomando café cargado en compañía de una señora que hacía el mejor pastel de 3 leches del barrio, que mi sangre empezó a hervir de verdad. Podía estar fragilizada por el divorcio, podía estar insegura, podía haber pasado la vida evitando confrontaciones, pero una cosa que aprendí en 4 décadas de matrimonio es reconocer cuando alguien está tramando algo, y mi olfato para los problemas estaba pitando como alarma de incendios. Decidí investigar. Y caramba, ¿quién diría que a los 67 años me convertiría en una detective aficionada? Comencé anotando todo en una libretita. Sí, una libretita de verdad, de esas de espiral, porque este dinosaurio aquí todavía prefiere pluma a smartphone. Fechas de las fiestas, horarios, intensidad del ruido, número aproximado de personas por el sonido de las voces. Los jueves empecé a observar discretamente la puerta de su departamento. Folletos de comida a domicilio comenzaron a formar parte de mi colección de evidencias. Pizza para 15 personas, sushi para un grupo, 2 botellas de whisky importado. Mientras tanto, don Antonio, un señor de 82 años con dificultades de movilidad, recibía una multa porque su hijo llegaba a las 8:10 p.m. para ayudarlo con los medicamentos. La hipocresía era tan flagrante que casi me dejaba sorda. En la reunión de café de los jueves, una tradición local donde las señoras del barrio se reunían para chismear y comer galletas, comencé a sondear a las otras vecinas del edificio. La mayoría bajaba la voz cuando el tema era la administradora. «Tiene ojos y oídos en todas partes», dijo doña Josefina, una viuda de 74 años que vivía en el primer piso. Hasta el conserje le reporta quién recibe visitas después del horario. Me enteré también de que la tradicional taquiza mensual del condominio, una fiesta que se realizaba desde hacía más de 15 años, había sido cancelada por la administradora bajo el argumento de ruido excesivo. La taquiza se hacía los sábados a las 4 p.m. ¿Qué ruido excesivo sería ese? ¿El sonido de la gente masticando? 2 semanas después, durante otra fiesta de la administradora, decidí ser más audaz. Subí hasta su piso con la excusa de pedir azúcar prestada. El truco más viejo del mundo, lo sé, pero todavía funciona. Cuando abrió la puerta, casi me ahogo con la escena. No era solo una reunión social, era una presentación de negocios, en pleno desarrollo. Allí estaban Margarita, con un vestido que seguramente costaba más que mi pensión mensual, el tal regidor que doña Carmen había mencionado. Un hombre con canas estratégicamente teñidas y un Rolex que brillaba más que árbol de Navidad, y otros 3 hombres de traje, todos inclinados sobre lo que parecían ser planos y documentos del condominio. Cuando me vio, Margarita casi tira su copa de vino. En segundos, su rostro se transformó de la sorpresa a la sonrisa más falsa que he visto. «Elena, qué sorpresa agradable. Ven, únete a nosotros. Solo estamos teniendo una pequeña reunión de amigos». ¿Amigos? Aquello parecía más una reunión de la mafia local planeando un golpe. Pero entré, claro. La curiosidad pudo más que el sentido común, y mientras ella buscaba el azúcar que yo ni necesitaba, discretamente dejé mi celular grabando en mi bolso. Sí,
Esta señora de cabello canoso aprendió a usar la tecnología a su favor. Durante los 20 minutos que pasé allí, servida con bocadillos que ciertamente no estaban en el menú de ningún servicio a domicilio, capté fragmentos de conversación sobre valorización del terreno, expropiación ventajosa y convencer a los vecinos reacios. El regidor, que se presentó como Lic, Ricardo Méndez, licenciado de que solo Dios sabe, hablaba sobre facilitar la aprobación de un proyecto en el ayuntamiento que beneficiaría a todos los involucrados. Cuando salí, con un paquete de azúcar e información mucho más valiosa, mi cabeza hervía. Estaba claro que había un esquema en marcha. ¿Pero qué exactamente? ¿Y cómo probarlo? La respuesta comenzó a aparecer al mes siguiente, cuando noté un patrón en las fiestas. Siempre ocurrían después de reuniones en el ayuntamiento, donde el dichoso proyecto, que ahora sabía que se trataba de la construcción de un centro comercial, era discutido. A través del sitio web de la presidencia municipal, descubrí que el terreno al lado de nuestro condominio era esencial para el proyecto. ¿Y quién era uno de los principales inversionistas? Adivinen. Lic. Ricardo Méndez, el regidor del Rolex reluciente. El cuadro se estaba formando en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Margarita estaba deliberadamente haciendo la vida de los vecinos un infierno para que vendieran sus departamentos a precios bajos, devaluando el condominio para facilitar una futura venta del terreno común. Era un plan tan sucio como eficiente, pero aún faltaban pruebas concretas. Mi libretita de anotaciones y grabaciones de audio no serían suficientes para convencer a los otros vecinos, mucho menos para una acción legal. Fue cuando el destino, o el karma para los más inclinados espiritualmente, decidió echarme una mano. Un jueves lluvioso, durante una de las fiestas de la administradora, hubo un apagón en todo el barrio. El generador del edificio, que debería entrar en funcionamiento automáticamente, no encendió. ¿Por qué? Porque la administradora había recortado el servicio de mantenimiento para ahorrar en los gastos del condominio. En la oscuridad total, mientras intentaba encender velas para sus ilustres invitados, Margarita tropezó y cayó, torciéndose el tobillo de manera espectacular. Los gritos fueron tan fuertes que despertaron hasta a doña Gertrudis del 501, que era parcialmente sorda y dormía con el aparato auditivo apagado. Fui una de las primeras en llegar a su departamento, encontrándola en el suelo, rodeada de invitados en pánico que claramente no querían ser identificados en esa situación. El regidor ya había desaparecido, dejando atrás su portafolio de documentos en la prisa por no ser asociado al escándalo. Como la buena samaritana que mi madre me enseñó a ser, aunque en ese momento estaba más para detective oportunista, me ofrecía acompañarla al hospital. Durante el trayecto en taxi y la espera en la sala de urgencias, Margarita, bajo el efecto de medicamentos para el dolor, se volvió sorprendentemente locuaz. Entre gemidos y quejas sobre la incompetencia de los médicos, reveló mucho más de lo que debía. Ese imbécil de Ricardo prometió que tendría el 10% del proyecto, murmuró con los ojos entrecerrados. 10% de un centro comercial de 200 millones. ¿Tienes idea de cuánto es eso? Más de lo que ganaría en 20 años como administradora de ese edificio de viejos quejosos. Continué alimentando su conversación, haciendo preguntas, aparentemente inocentes, mientras grababa todo en mi celular. Contó cómo había alterado el reglamento del condominio sin aprobación en asamblea, cómo sobornaba al conserje para reportar infracciones selectivamente y cómo planeaba usar un dictamen técnico falsificado para declarar que el edificio necesitaba reformas carísimas, forzando a más vecinos a vender. Cuando volvimos al condominio Los Girasoles, Margarita con el tobillo enyesado y yo con evidencias explosivas, supe que el momento de actuar había llegado. Pero todavía existía el problema de mi aversión a las confrontaciones. Como yo, una maestra de piano jubilada, que había pasado la vida enseñando a niños a tocar las mañanitas en el teclado, enfrentaría a una mujer que no dudaba en manipular personas y reglas para conseguir lo que quería. La respuesta vino en forma de doña Carmen y su café cargado. «Helena», dijo cuando le conté todo lo que descubrí,
Hay momentos en la vida en que tenemos que decidir si seremos protagonistas de nuestra propia historia o meras espectadoras. Puedes tener 67 años, pero todavía no es tarde para descubrir tu valentía. ¿Y saben qué? Tenía razón. Perdí mi matrimonio, mi seguridad financiera, parte de mi autoestima, pero no perdería mi dignidad, ni permitiría que esa mujer continuara perjudicando a personas como don Antonio, que apenas podía caminar, y mucho menos mudarse de departamento. En los días siguientes, mientras Margarita se recuperaba en casa, comencé a visitar discretamente a cada vecino del edificio. Del 101 al 604, tocaba en cada puerta, muchas veces llevando un pastel casero como excusa para la visita. Compartía mis descubrimientos, mostraba las grabaciones, explicaba el esquema. Algunos desconfiaron inicialmente. Después de todo, yo era la novata del edificio. Pero cuando presenté la grabación de la administradora drogada de analgésicos confesando sus planes, hasta los más escépticos se quedaron boquiabiertos. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntaban muchos con ese tono de derrota que la gente adquiere cuando se siente impotente por mucho tiempo. Ella tiene contactos, tiene al conserje de su lado, conoce gente influyente. Yo sonreía y respondía: nosotros tenemos algo mucho más poderoso, la verdad. Y somos mayoría. Somos 48 departamentos contra una administradora corrupta. En paralelo a mis visitas diplomáticas, hice 2 descubrimientos cruciales. Primero, encontré en la lavandería común, sí, ese lugar donde nadie quiere quedarse más tiempo del necesario, documentos olvidados por la administradora antes del accidente. Entre ellos, una copia del reglamento original del condominio, que comprobaba las alteraciones no autorizadas, y, asómbrense, un contrato preliminar entre ella y una empresa del regidor, detallando su comisión por la facilitación de la venta del terreno. El segundo descubrimiento vino a través del conserje, don Juvenal. Contrariando las expectativas, después de una larga conversación regada con café y polvorones, nunca subestimes el poder de la gastronomía mexicana en las negociaciones, confesó que estaba siendo chantajeado por la administradora. Margarita amenazaba con despedirlo, alegando robo de material de limpieza, si no colaboraba reportando infracciones selectivamente. Con 63 años y manteniendo a una esposa con problemas de salud, don Juvenal no veía otra opción. Pero ahora, doña Elena, me dijo secándose lágrimas furtivas, estoy cansado de ser cómplice de esto. Mi madre me enseñó el valor de la honestidad, y no es eso lo que estoy dejando como ejemplo para mis nietos. Armada con documentos, grabaciones, testimonios y la determinación que solo una mujer de 67 años, agraviada, puede tener, convoqué a una asamblea extraordinaria. Como el reglamento permitía que cualquier vecino lo hiciera con la firma de al menos 1/3 de los condóminos, no fue difícil conseguir el apoyo necesario. La programé para un jueves a las 7 p.m. Así, la administradora no podría usar la excusa de visitas después de las 8 p.m. para impedir la asistencia. El día de la asamblea, el salón de usos múltiples del condominio Los Girasoles, aquel mismo que había sido clausurado para la taquiza mensual, estaba abarrotado. Vecinos que apenas se conocían conversaban animadamente, unidos por la posibilidad de liberarse de aquel régimen tiránico. Margarita llegó cojeando, con su tobillo todavía vendado, y una mirada de desdén que se transformó en preocupación cuando vio la cantidad de personas presentes. ¿Qué significa esto?, preguntó, visiblemente perturbada. ¿Asamblea extraordinaria? ¿Convocada por quién? ¿Con qué orden del día? Por mí, respondí, levantándome. Mi voz tembló un poco al principio, pero pronto encontró su firmeza. Y el orden del día es su destitución inmediata del cargo de administradora por manipulación de reglas, abuso de poder y negociación ilegal de propiedad común del condominio. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Margarita rió nerviosamente. Esto es absurdo, no tienen ninguna prueba. Y aunque la tuvieran, necesitarían 2/3 de los votos para destituirme. Fue cuando comencé a presentar las evidencias, una por una, metódicamente,
como quien da una clase sobre escalas musicales. Mostré las grabaciones, los documentos encontrados, el contrato preliminar con la empresa del regidor. Don Juvenal, temblando como una hoja pero determinado, dio su testimonio sobre las instrucciones para reportar selectivamente las infracciones. Con cada nueva revelación, el rostro de la administradora perdía un poco más de color. Cuando presenté la grabación de ella en el hospital, confesando sus planes bajo el efecto de medicamentos, un murmullo colectivo de indignación recorrió la sala. Fue en ese momento crítico que la puerta del salón se abrió. ¿Y quién entra? Nada menos que el regidor Ricardo Méndez, con su Rolex reluciente y una sonrisa más falsa que un billete de 3 pesos. «Buenas noches a todos», dijo, como si estuviera en un mitin. «Supe de la asamblea y vine personalmente a aclarar cualquier malentendido. Como representante electo de esta zona, estoy siempre a disposición para defender los intereses de los vecinos». «Ah, mi querido, elegiste el día equivocado para hacerte pasar por el político honesto». Antes de que pudiera continuar su discurso ensayado, don Juvenal se levantó y, para sorpresa general, sacó de su bolsillo un sobre amarillento. «Lic». «Ricardo», dijo, con una firmeza que nadie esperaba del conserje siempre callado. «¿Usted se acuerda de mí? Trabajé como guardia de seguridad en su oficina durante 2 años, antes de venir al condominio Los Girasoles, y me llevé algunos recuerdos». El sobre contenía documentos que probaban la conexión entre el regidor y diversas empresas de construcción civil, incluida aquella interesada en el terreno adyacente al condominio. Había también copias de depósitos bancarios hechos a la administradora, disfrazados como consultoría. Fue el golpe final. Margarita intentó levantarse, tal vez para huir, tal vez para atacar a alguien, nunca lo sabremos, pero su tobillo no cooperó. Se desplomó en la silla, derrotada, mientras el regidor, percibiendo que estaba en territorio hostil, murmuró algo sobre otro compromiso urgente y se evaporó del salón más rápido que el alcohol. La votación para destituir a Margarita fue casi unánime. 46 votos a favor, 1 en contra, el de ella misma, y 1 abstención, de don Gerardo del 402, que durmió durante toda la asamblea y despertó solo para el café. Cuando anunciamos el resultado, una explosión de aplausos sacudió el salón. Personas que apenas se hablaban se abrazaban. Algunas lloraban de alivio. Era como si una nube oscura hubiera sido finalmente soplada lejos del condominio Los Girasoles. Pero la sorpresa de la noche apenas comenzaba. Cuando llegó el momento de elegir un administrador temporal hasta la próxima asamblea regular, doña Carmen se levantó y con una sonrisa pícara dijo: «Propongo a doña Elena del 303. ¿Quién apoya?». Mi mandíbula debió haber llegado al centro de la tierra. ¿Yo? ¿Administradora? ¿La mujer que evitaba confrontaciones? ¿Que ni siquiera podía reclamar cuando le entregaban su pizza con el ingrediente equivocado? Pero ni siquiera. Sé por dónde empezar, tartamudeé, mientras veía manos levantándose por toda la sala. Doña Carmen sonrió con esa sabiduría que solo los años traen. Nadie nace sabiendo, mi hija. Y tú ya has demostrado más coraje e integridad en 4 meses aquí que muchos en toda una vida. Y así, con una votación aún más expresiva que la destitución de Margarita, hasta don Gerardo, ahora bien despierto, votó entusiastamente, me convertí en la nueva administradora del condominio Los Girasoles. Yo, Elena Campos, 67 años, maestra de piano jubilada, recién divorciada y ahora sorprendentemente líder comunitaria. En los meses que siguieron, trabajamos mucho para revertir el daño causado por Margarita. Revisamos el reglamento colectivamente, aboliendo reglas absurdas como el toque de queda de las 8 p.m. Reintrodujimos celebraciones comunitarias, comenzando con una taquiza que entró en la historia del condominio, no por la comida, que estaba divina gracias a las recetas de doña Carmen, sino por la energía de renovación que flotaba en el aire. El terreno adyacente, que era el objetivo del regidor y sus compinches, fue transformado en una pequeña plaza con huerto comunitario. El proyecto incluso tuvo destaque en el periódico local, atrayendo a vecinos de otros edificios
para conocer nuestra iniciativa. Los jueves, antes temidos por los ruidos de las fiestas clandestinas de la administradora, se convirtieron en días de reuniones abiertas en el salón de usos múltiples, donde discutíamos mejoras y compartíamos experiencias. ¿Y Margarita? Bueno, vendió su departamento 2 meses después de la destitución y se mudó a otra colonia. Supimos que el regidor Ricardo Méndez enfrentó una investigación en el ayuntamiento por conflicto de intereses y acabó no siendo reelegido en 1900 las siguientes elecciones. Como diría mi abuela, el tiempo pone todo en su lugar y la justicia, aunque lenta, no falla. Para mí, el viaje fue mucho más allá de desenmascarar a una administradora corrupta. Fue sobre redescubrir mi propia voz después de años de matrimonio donde fui silenciada gradualmente, sin siquiera darme cuenta. Fue sobre entender que evitar confrontaciones no siempre es señal de paz. A veces es solo miedo disfrazado de virtud. Hoy, a los 68 años, miro mi vida y sonrío con lo inesperado. El divorcio que pensé que sería el fin de todo se convirtió solo en el inicio de una nueva fase. Las visitas después de las 8 p.m. no solo están permitidas en el condominio Los Girasoles, sino que se fomentan, especialmente para los vecinos mayores, que a menudo tienen familiares que solo pueden visitarlos después del trabajo. En las noches de jueves, cuando nos reunimos en el salón para nuestro café comunitario y debate semanal, miro a mi alrededor y veo rostros sonrientes, personas que recuperaron el orgullo de su hogar. Y pienso para mis adentros, ¿quién diría que la venganza contra una administradora tirana sería no solo dulce, sino también el comienzo de una comunidad verdadera? Como suelo decir en nuestras reuniones ahora, a veces necesitamos enfrentar la oscuridad para redescubrir nuestra propia luz. Y la luz del condominio Los Girasoles, mis queridos, nunca ha brillado tan fuerte como ahora, iluminando mucho más allá de las 8 p.m. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado alguna injusticia que parecía demasiado grande para combatir? Créeme, nunca es tarde para descubrir tu propia fuerza. Yo encontré la mía a los 67 años. Y fue solo el comienzo de una revolución que transformó no solo un edificio, sino toda una comunidad. Porque al final de cuentas, una señora con una libretita, determinación y la verdad de su lado, puede ser más poderosa que cualquier administradora autoritaria con una tabla con clip. Y la próxima vez que alguien intente imponerte reglas absurdas mientras rompe esas mismas reglas, recuerda la historia de la administradora Margarita y la maestra Elena. Algunas revoluciones comienzan no con grandes ejércitos, sino con una señora de cabello canoso que simplemente decidió que ya estaba cansada de callar. ¿Y tú ya estás cansado de callar?